Hola, hola. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, hoy vendría a ser la última parte que vamos a ver, la unidad 14, la unidad 15, 16 y 17. Antes de comenzar, quería comentarles que en el playlist de lo que es el curso, a ver dónde está, en el playlist que es el curso eh, de mensual, digamos, de CCNA, en este playlist, yo les acabo de grabar la cuarta clase práctica, que vendría a ser la clase que corresponde a las unidades 14, 15 y 16, está la clase práctica. Y es importante que vean las clases prácticas porque, bueno, muchas veces me dicen, profe, es muy teórico el curso, y bueno, es porque las clases prácticas, digamos, van por aparte y yo trato de hacer, supónganse, de 6 ejercicios de packet trade, trato de hacer 3 o 2 para que más o menos guiarlos y el resto lo tienen que hacer ustedes, no, tampoco puedo hacer todos los ejercicios de packet trade. Así que bueno, eso es para aclarar el tema este. Después, bueno, vamos a comenzar a ver la plataforma. Vamos a entrar acá a ver si tenemos acá en Metacad el curso de CCNA. Estaba, no, este es CCNA 2. El Fast Track de CCNA. Bueno, simplemente recordarles que ustedes, digamos, hoy finalizamos el curso del dictado del CCNA 1. Acá tienen las clases sincrónicas, las clases asincrónicas. Tienen que ir avanzando, digamos, con la lectura y el examen de cada uno de los módulos. Los puntos de control también los tienen que hacer. Eh, y nosotros hoy vamos a ver la unidad 14, de la unidad 15, 16 y 17. Y bueno, esto ya va a quedar habilitado, digamos, los parciales para que ustedes lo puedan rendir en cualquier momento. Ya quedan habilitados, digamos, para que ustedes eh, los rindan. Eh, bueno, acá el examen final también. Va a quedar listo para que ustedes los rindan directamente, ¿no? Ya quedó el examen final, digamos, habilitado. Y el examen, 31 de diciembre. Esto, bueno, esto lo voy a habilitar. Va a quedar todo habilitado, digamos, todo esto que está con candado va a quedar habilitado para que ustedes lo comiencen a rendir. Lo único requisito, digamos, para que ustedes aprueben, recuerden, es rendir las unidades, cada una de las unidades, el parcial o el cuestionario que tienen al final, el examen final. Los puntos de control también, digamos, son obligatorios, ¿no? El examen final, que es este que está acá, y la encuesta de finalización de curso. Esos son los únicos obligatorios. Estos que están acá, digamos, van a estar habilitados, pero no son obligatorios. Este es más que nada para que ustedes obtengan una carta de mérito. Es decir, son ejercicios prácticos en Packet 3 que también, digamos, van a quedar habilitados por si ustedes lo quieren rendir. Eh, lo que me tienen que avisar es, digamos, cuando rindan el examen final, me tienen que mandar un WhatsApp porque yo las tengo que enrolar, digamos, para que obtengan el certificado. ¿Me entienden? Los tengo que enrolar para que eh, este, obtengan el certificado. Bueno, fíjense que hay gente que rindió solamente la unidad 1 y después nadie más rindió, no, por más que este curso va a estar hasta el 31 de diciembre, no tengo avance, digamos. Nadie rindió la unidad 1, nada, no avanzó nada. Así que bueno, eso lo dejo, digamos, para que ustedes vean el tema cómo pueden avanzar, porque no, no avanzan, digamos, con los exámenes. Y tendrían que avanzar porque, bueno, nosotros en la clase que viene vamos a ver un repaso del CCNA 1, de CCNA, para que ustedes rindan ya directamente, que vendría a ser, estamos en
13 de mayo. El 20 de mayo vamos a ver el repaso, digamos, de lo que es el CCN1. Más que nada vamos a hacer lo más importante de esta unidad, que es el subneteo. Y ya con eso cerramos, ¿no? El CCNA1. Y bueno, el CCN1 va a quedar liberado hasta el 31 de diciembre para que ustedes puedan rendir y acreditar. Y se puede extender, digamos, un año más, no hay problema. Pero ya el CCN2 inmediatamente lo comenzamos el 3 de junio. Ya el CCN2 comenzamos el 3 de junio. Y obviamente hay muchos conceptos del CCN2 que tienen que conocer el CCN1 para poderlos entender. Así que bueno, es recomendable que los lean, que los comiencen a leer, comiencen a rendir, no le tengan miedo, porque bueno, el CCNA1, digamos, todos los parciales lo pueden rendir N veces, el final también lo pueden rendir N veces, así que no tengan miedo de equivocarse, pero avancen con los exámenes y la lectura y los cuestionarios. Bueno, hoy vamos a ver entonces la unidad, la unidad 15, 16 y 17, que obviamente es su resumen, ¿no? La unidad 15 habla de las capas superiores del modelo OSI, bueno, habla de la capa de aplicación, de la capa de presentación. Y bueno, la capa de aplicación proporciona servicios, accesos a las aplicaciones de red. Es decir, ahí en la capa de aplicación en donde nosotros tenemos la herramienta, el software que está corriendo, y esa herramienta corre, que esa aplicación que está corriendo en la capa de aplicación está utilizando un servicio, y ese servicio está utilizando un protocolo y ese protocolo está utilizando un puerto. Bueno, el ejemplo más visible es el, 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 inter- un navegador, digamos, un browser, que puede ser el Mozilla o puede ser el de Google, y utilizan el protocolo HTTP, y ese protocolo HTTP, digamos, utiliza el puerto 80 en el servidor, ¿no? Después, bueno, podemos tener corriendo un cliente de correo electrónico en la capa de aplicación, como el Outlook Express, un software o una aplicación de transferencia de archivos como el Filicilla. Bueno, siempre acuérdense que todos los servicios que nosotros utilizamos en la red son clientes servidores, es decir, en alguna PC estamos utilizando un software de cliente, y en alguna parte de internet hay un servidor que esté escuchando la solicitud de ese servicio, digamos, ¿no? La capa de presentación, bueno, esta cumple otra función. Más que nada lo que hace es dar formato y permite comprimir y cifrar los datos para que la información sea entendida por el dispositivo de destino. Es decir, bueno, acá tenemos los formatos MP, el formato PNG, el formato TIFF, digamos que son formatos de compresión de imágenes, formatos de compresión de textos. Y la capa de sesión vendría a ser la primera capa que administra y finaliza sesiones y diálogos entre aplicaciones, controla quién habla y cuánto y por cuánto tiempo. Es decir, como pueden ver acá en la figura, estas tres capas son muy importantes porque interactúan. Obviamente sobre la capa de aplicación está la aplicación que yo estoy corriendo. En este caso, la aplicación sería en el cliente y en este caso sería el servidor. La capa de presentación es la que define el formato, la traducción y el cifrado, es decir, cómo es el lenguaje con el cual se van a comunicar los dos dispositivos. Y la capa de sesión es la primera que comienza a establecer una sesión con el dispositivo de destino para comenzar la transmisión, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos claves que tenemos que conocer acá? Bueno, son capas más cercanas al usuario, porque recuerden que siempre le dije que la capa de aplicación es como si fuese el monitor que ustedes tienen, y ustedes están viendo, en este momento están viendo y están teniendo acceso a la capa de aplicación, ¿sí? La capa de aplicación. Por eso se dice acá que son capas más cercanas al usuario, aseguran que los datos tengan un formato correcto. Bueno, eso se encarga la capa de presentación, permiten que aplicaciones diferentes se comuniquen sin importar el sistema que usan. Es decir, digamos, pueden tener, mientras uno sea cliente de otro servidor, no importa qué plataforma ni qué hardware estén utilizando. Y bueno, hay muchos protocolos que corren en la capa de aplicación: el HTTP utilizado por los navegadores, el FTP para transferencia de archivos, el SMTP para correo electrónicos, el DNS es un servicio, y el IMAP también de correo electrónico. Bueno, en este caso hay un ejemplo acá práctico. Digamos, tu navegador solicita una página web con HTTP, la capa de presentación, los datos se preparan, se comprimen y se cifran. La capa de sesión establece una sesión entre el navegador y el servidor web, y bueno, los datos viajan a la red hasta el servidor y se muestra la página.
Bueno, protocolo de la capa de aplicación de TCP/IP. Bueno, acuérdense que el modelo TCP/IP tiene capa de aplicación que incluye las tres capas del modelo OSI, que es aplicación, presentación y sesión. Los protocolos de aplicación TCP/IP definen los formatos de data e información de control que necesitan muchas aplicaciones de Internet. Se utilizan en los dispositivos de origen y destino durante toda la sesión de comunicación. Para que la comunicación sea exitosa, los protocolos de aplicación implementados en los hosts deben ser compatibles. Bueno, en este caso también tenemos un navegador web que está cumpliendo la función de cliente y del otro lado tenemos un servidor que cumple la función de servidor y bueno, el cliente, digamos, solicita una página web al servidor y el servidor, digamos, escucha esa solicitud y le da, digamos, o le otorga la página web, digamos, al cliente, ¿no? Bueno, hay muchos protocolos que trabajan en la capa de aplicación. Cuando hablemos de capa de aplicación, acuérdense que podemos estar hablando del modelo OSI o del modelo TCP/IP porque ambos tienen capa de aplicación. Entonces, digamos, el DNS es uno de los protocolos que reside en la capa de aplicación. Bueno, ¿qué es lo que hace el DNS? Traduce los nombres de dominio número de IP, utiliza los protocolos, puede utilizar protocolos TCP o UDP, el puerto 53, y es esencial para que los usuarios faciliten o accedan a una página web, porque cuando ustedes navegan, colocan un dominio www.cisco.com. Entonces, el DNS es quien traduce ese dominio a un número de IP público para que pueda salir a buscar en Internet. El DHCP es otro, digamos, de los servicios que residen en la capa de aplicación que, digamos, asigna número de IP a los hosts, utiliza el protocolo UDP, puertos 68 y 67, y es ideal para que las redes, digamos, tengan conectividad. Y el HTTP es el protocolo de hipertexto, ¿no? Que es el protocolo, digamos, con los cuales, digamos, se crean las páginas web. Acuérdense que las páginas web se crean con un esqueleto que es el HTML, se le agrega la funcionalidad con Java y el estilo con CSS, digamos, ¿no? Y permite el intercambio de texto, imagen y video entre una topología cliente-servidor. Bueno, acá un poco más de lo que de lo que hace la capa de aplicación. Los protocolos de aplicación son las interfaces entre las aplicaciones del usuario y la red, definen cómo se estructuran, envían y reciben los datos y se ejecutan en los dispositivos de origen y destino durante la comunicación. Algunos protocolos comunes son el DNS, el DHCP, el HTTP, el FTP, el SMTP, el IMAP y otros. Todos estos residen en la capa de aplicación. Bueno, acá un tip, digamos, para recordar, los protocolos de aplicación permiten que las aplicaciones diferentes se entiendan y trabajen juntas en forma confiable. Es decir, recuerden que esto, digamos, yo puedo tener un cliente acá que esté solicitando una página web o un servidor web, puedo estar corriendo, digamos, esto vendría a ser con un navegador, puedo estar corriendo con un cliente de correo electrónico que esté solicitando un correo electrónico a un servidor de correo electrónico y puede estar corriendo con una aplicación que es Filecilla para transferir archivos a un servidor. Es decir, estoy corriendo tres servicios distintos, el cliente está corriendo tres aplicaciones distintas y siempre del lado del cliente va a haber la aplicación, el servicio, el protocolo y el puerto. Esta relación de aplicación, servicio, protocolo y puerto es muy importante. Y digamos, en este caso, el cliente está corriendo un navegador que utiliza el servicio de navegación, el protocolo HTTP y el puerto 8081, se me da cuenta, una aplicación de correo electrónico como Outlook Express, que está utilizando el servicio de correo electrónico, el protocolo SMTP o el POP3 y el puerto 25 y 110. Y un servicio de filecilla, que es un servidor, una aplicación de transferencia de archivos que utiliza el servicio de transferencia de archivos, el protocolo que utiliza es FTP y corre con el puerto 20 y 21. Bueno, el modelo cliente-servidor, bueno, tenemos dos modelos. El cliente-servidor es el que utilizamos nosotros en Internet. En este modelo, digamos, un cliente solicita una información y el servidor está corriendo un proceso que se llama demonio, que está escuchando la solicitud del cliente. Los procesos de cliente y servidor son parte de la capa de aplicación. El cliente envía solicitudes al servidor, envía solicitudes, disculpen, el servidor envía respuestas.
Los protocolos de la capa de aplicación definen el formato de solicitudes y respuestas. Bueno, lo importante es señalar que este es el modelo de red de Internet, ¿no? De Internet o de intranet o de extranet, digamos. Este es el modelo. Y después están las redes punto a punto, que son más que nada modelos para LAN, es decir, para redes cerradas, en donde el objetivo, digamos, de las redes punto a punto es básicamente compartir información. Son dos o más dispositivos conectados que pueden compartir recursos. Cualquier equipo puede ser servidor en una transacción y cliente en otra. Las funciones de cliente y servidor se establecen por solicitud. Bueno, otra cosa son las aplicaciones punto a punto, digamos, ¿no? Las aplicaciones punto a punto, digamos, son aplicaciones que corren, digamos, en una PC que permite que un dispositivo funcione como cliente y servidor. Bueno, ahora han quedado pocas, digamos, pero en un momento, digamos, había aplicaciones que para compartir música que podían correr, se podían configurar como cliente o como servidor, según yo lo quiera, cómo lo quiero configurar, digamos, ¿no? Eh, bueno, cada dispositivo puede ser cliente y servidor, comparten recursos sin necesidad de un servidor dedicado. Cualquier equipo puede ofrecer recursos. Bueno, esto sirve para archivos e impresoras. Un dispositivo puede ser servidor en una transacción y cliente en otra. Las funciones de cliente y servidor se establecen por solicitud. Y bueno, acá están los ejemplos que funcionaban como aplicaciones punto a punto, el BitTorrent, una conexión directa, el Endokey, el FreeNet, digamos que eran aplicaciones muy usadas. Eh, bueno, el concepto clave de esto es que en las aplicaciones punto a punto significa que no hay un servidor central obligatorio. Los pares, digamos, los peers, se conectan directamente entre sí, reducen los costos y mejoran la disponibilidad de recursos, y la seguridad depende de la configuración de cada equipo y aplicación. Bueno, protocolos de transferencia de hipertexto, HTTP y el HTML. Bueno, es el protocolo, digamos, que más conocemos. Sabemos que nosotros cuando navegamos por Internet colocamos en la URL, colocamos HTTP y el dominio, digamos, ¿no? El HTTP es para comunicarse con un servidor y solicitar una página. Es decir, cuando ustedes hacen una solicitud de un HTTP, están haciendo una solicitud GET, digamos, a un servidor y el servidor, digamos, me otorga la página web. Bueno, acá tienen los pasos, digamos, para lo que es la solicitud. El usuario escribe una URL, el navegador identifica las tres partes de la URL, el protocolo, que es el HTTP, el nombre de dominio, que vendría a ser cisco.com, y el recurso solicitado, que es el index, que vendría a ser la página principal de esa página web. Luego el navegador consulta el DNS y envía la solicitud HTTP, es decir, ya tengo yo el dominio, pero el navegador tiene que consultar el DNS. Y ya dijimos cómo consulta el DNS. Primero le pregunta al caché del DNS de esta PC, dónde está o qué IP pública tiene cisco.com? Obviamente, si esta PC tiene su caché DNS, tiene cacheado, le va a responder. Ahora, si esta PC no tiene el número de IP público de cisco.com, se lo puede pedir a un servidor, y si ese servidor no lo tiene, lo puede salir a buscar a Internet. Una vez que ya tengo el número de IP, bueno, accedo al servidor, que el servidor lo que va a hacer es procesar la solicitud y enviar una página, pero en contenido HTML. ¿Por qué? Porque acuérdense que el HTML es el lenguaje de bloques, digamos, que tiene tag y que nos permite al navegador interpretar ese código. Y bueno, y el navegador interpreta ese código y me muestra la página de cisco.com. Bueno, la diferencia entre HTTP y HTTPS, bueno, el HTTP, digamos, es un protocolo de solicitud-respuesta que especifica los tipos de mensajes utilizados para comunicarse con un navegador web y un servidor web. El HTTP utiliza cuatro mensajes que son muy comunes, tres mensajes que son muy comunes. El GET, que solicita los datos, es decir, el cliente solicita un recurso al servidor. Ejemplo, el navegador solicita una página HTML con el método GET. El POST, el cliente envía datos al servidor para ser procesados, por ejemplo, un formulario de inicio de sesión o registros o búsquedas. Y el PUT son subidas o actualizaciones de recursos. El cliente carga o actualiza los recursos en el servidor. Ejemplo, subir una imagen o actualizar un archivo. ¿Sí? Es decir, son los tres mensajes que utiliza el HTTP. El primero es para, digamos, solicitarle
una página. El segundo es para poderle enviar datos al servidor y el tercero es para subir actualizaciones de recursos. Bueno, y acá nos muestra el proceso, digamos. El HTTPS, digamos que es una variante del HTTP que utiliza un protocolo como que es el Security Circle Layer. Por eso, digamos, toda la información que viaja con este protocolo está bajo candado e encriptado y eso permite que la compra sea segura. Generalmente todos los sitios de e-commerce tienen HTTPS que nos permite que nuestros datos de tarjeta de crédito, código de seguridad viaje en forma encriptada y de forma segura, ¿no? Verifica la identidad del servidor a través de certificados digitales y protege la información contra escuchas y modificaciones. O sea, en síntesis, el HTTP se utiliza para navegar y el HTTPS para realizar transacciones en forma segura. Protocolo de correo electrónico, bueno, tenemos el correo electrónico, que es un método de almacenamiento y envío de mensajes a través de la red. Los mensajes se guardan en el servidor de correo y se recuperan mediante aplicaciones clientes. Tenemos el SMTP, que es Simple Mail Transfer Protocol, que se utiliza para enviar correo electrónico, es decir, el SMTP vendría a ser la bandeja de salida. Y el POP3 es el que permite al cliente descargar los correos del servidor, y entonces se descargan en la bandeja de entrada, que vendría a ser, digamos, el protocolo de entrada. Es decir, el SMTP es bandeja de salida, el POP3 es protocolo de entrada. Y el IMAP es una variante, digamos, en algunos, por ejemplo, en Outlook Express permite configurar correos electrónicos con IMAP, pero la diferencia es que permite que el cliente sincronizar y gestionar los correos en el servidor. Los mensajes permanecen en el servidor, o sea, no se descargan a su o sea, se descargan a su bandeja de entrada, pero permanecen en el servidor. Eso sería. Bueno, acá sería, nos explica el flujo general de lo que es el correo electrónico. El cliente envía un correo electrónico mediante SMTP al servidor de salida. El servidor de salida entrega el mensaje al servidor de destino SMTP y el destinatario recupera el mensaje usando POP3 o IMAP. Bueno, entonces SMTP utiliza el puerto 25 para enviar entre servidores y el puerto 587 para enviar desde clientes. El POP3 utiliza el puerto 110 sin cifrar y el puerto 995 cifrado con SSL o TLS. Y el IMAP utiliza el puerto 143 sin cifrar y el 993 para SSL o TLS. Obviamente, para proteger tu correo, utiliza siempre versiones como SMTP-S, POP3S, IMAP-S, digamos, y la diferencia entre lo que es el POP3 y el IMAP, acuérdense que el POP3 descarga todo el correo a su bandeja de entrada del servidor y el IMAP descarga, pero mantiene el correo en el servidor. Bueno, DNS también es otro protocolo que es importante. Bueno, el DNS dijimos que es un servicio de nombre de dominio que resuelve un dominio a número de IP. ¿Por qué? Porque los servidores en Internet están con número de IP. O sea, nosotros estamos familiarizados con nombre de dominio, pero los servidores en Internet tienen número de IP. Entonces, ¿cómo funciona el DNS? Bueno, el cliente solicita la dirección IP de un dominio del servidor DNS. El servidor DNS, que vendría a ser el caché DNS que está en mi equipo, digamos, busca la respuesta en su caché. Si no la tiene, consulta a otro servidor DNS de acuerdo con la jerarquía. ¿Cuál vendría a ser la jerarquía? Bueno, si esta PC no tiene la resolución de ese número de IP, de ese dominio, se lo pide al router. El router, si no lo tiene, se lo pide al ISP. Si el ISP no lo tiene, se lo va a buscar a Internet. Alguien en alguna parte debe tener el número de IP de ese dominio. Y de última, a donde llega el DNS es a la raíz, es donde se registró ese dominio y ahí debe tener vinculado el número de IP donde está alojado ese dominio. Bueno, una vez que lo obtiene, digamos, el cliente usa la IP para conectarse al servidor web directamente. Bueno, esto vendría a ser los tipos de registros comunes de DNS. Esto también es importante que lo vean. Digamos, la A es una asociación a un nombre con la dirección IPv4. Por ejemplo, si el cisco.com está relacionado a 192.133.219.25. La AAAA asocia un nombre con una dirección IPv6, como por ejemplo Cisco a 2001 DB8 tanto. El NS indica un servidor de nombre autoritario por una zona.
Bueno, este DNS me indica que es un servidor de nombres autoritario, es decir, vendría a ser, digamos, como una entidad autoritaria que puede otorgar eh, DNS, digamos, ¿no? El MX especifica servidores de correo de dominio, el CNAME es un alias de nombre canónico y el TXT es un texto descriptivo SPF y de verificación. Bueno, el DNS utiliza el puerto 53 y el protocolo TCP/UDP. Después también tenemos el DNS sobre TLS, que es más seguro, que utiliza el puerto 853 TCP y es cifrado, digamos, ¿no? Y es más seguro. Bueno, acá nos muestra la jerarquía de los comandos DNS, es decir, si se lo pide a este, si este no lo tiene, se lo pide a este, si este no lo tiene, se lo pide a este, si este no lo tiene, se lo pide a este. Es decir, en el peor de los casos siempre llegamos a la raíz, que es quien tiene registrado ese nombre de dominio, ¿no? Bueno, el comando nslookup, que lo podemos ejecutar en una PC y que nos va a dar el número de IP de nuestro servidor DNS. Bueno, más de eso, creo que no hay otra cosa. El DHCP, que bueno, ya lo vimos, que es básicamente un servicio que trabaja en la capa de aplicación, que su función es otorgar número de IP a los hosts. No solamente otorga número de IP, bueno, acá tenemos la información que otorga número de IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, servidor DNS y otros parámetros como nombre de dominio. ¿Cómo funciona? Obviamente, en alguna parte de la red hay clientes que solicitan número de IP y en esa red hay un servidor, ya sea hardware o sea software, que otorga ese número de IP. Es decir, solamente en una red puede haber un servidor de DHCP y ese servidor de DHCP es quien va a otorgar el número de IP. Ya vimos que el proceso de obtener un número de IP es a través del intercambio de 4 paquetes entre lo que es el cliente y el servidor. Tenemos un DHCP Discover que le dice, dame un número de IP. El servidor le da un DHCP Puffer que le dice, mira, yo tengo para ofrecerte la 10.001, la 10.001, la 2 y la 3. Entonces el cliente les responde con un DHCP request. Bueno, yo me quedo con la 10.003, 003. ¿Sí? Y el DHCP Pack le dice, bueno, te lo presto por, no sé, por 24 horas, porque acuérdense que los números de IP son prestados, digamos, una vez completado el proceso, el dispositivo puede comunicarse en la red e intentar obtener el mismo número de IP. Bueno, ¿qué más? Bueno, saber que estas PC que están acá pueden tener dirección estática, es decir, que nosotros le colocamos número de IP o pueden tener direcciones dinámicas que obtener un número de IP a través del DHCP. ¿Cuál es el criterio? El criterio es cuando las PC son manejables, hagamos de cuenta menos 50 computadoras, yo puedo trabajar con IP estático, pero cuando ya tenemos más de 50 computadoras es mejor utilizar un servicio automático de DHCP. Bueno, protocolos para compartir y transferir archivos. Tenemos el FTP, que es un protocolo para transferir archivos de un cliente a un servidor. Por ejemplo, cuando quieren subir archivos de un cliente a un servidor, utilizan una aplicación como Filecilla, que digamos lo que va a hacer es conectarse con un servidor. En el servidor, digamos, va a tener un proceso que va a estar en escucha para poder atender esa solicitud y bueno, se inicia una conexión y una transferencia de archivo. Utiliza el puerto 21 como conexión de control. El cliente establece la primera conexión al servidor en el puerto TCP/21 para enviar comandos y recibir respuestas y utiliza la conexión de datos por el puerto 20. Es decir, el cliente primero se conecta con el puerto 21 y dice, por acá vamos a ejercer el control de esta comunicación. Y por el puerto 20 yo te voy a pasar la transmisión de los datos entre el cliente y el servidor. ¿Sí? Y decir, la transferencia de archivos se realiza, digamos, por el puerto 20 y por el puerto 21 el control. El bloque de mensajes del servidor, el SMB, que es el Server Message Block, es un protocolo cliente-servidor que permite compartir archivos, impresoras y otros recursos de la red. ¿Cuáles son las funciones principales de SMB? Que autenticación y gestión de sesiones, permite iniciar, autenticar y cerrar sesiones entre cliente y servidor. Acceso a recursos, controla acceso a los archivos, recursos compartidos e impresoras.
Comunicaciones entre las aplicaciones, autoriza aplicaciones para enviar y recibir mensajes de dispositivos. Es decir, que si nosotros compartimos una carpeta en un servidor, el SMB es quien se anuncia al cliente, digamos, que esa carpeta está compartida para poderla utilizar, digamos, ¿no? Bueno, la unidad 15 sería eso. Pasemos a la unidad 16. La unidad 16 habla de seguridad, un poco de una introducción, porque recuerden que el CCNA ya comenzó a actualizarse, solamente antes hablaba de redes, ahora, digamos, las últimas versiones, ya no la de este año, sino ya del año pasado, ya hablan un poco más de seguridad, un poco más de automatización, un poco más de IA, digamos, ¿no? Cada vez se está siempre actualizando la currícula del CCNA. Bueno, acá vamos a hablar de los tipos de amenazas. Bueno, la idea es comprender cómo los ataques afectan una red y sus principales consecuencias. ¿Qué es una amenaza de seguridad? Bueno, los ataques de red pueden causar pérdida de tiempo, dinero e información crítica. Los intrusos aprovechan las vulnerabilidades del software, hardware o credenciales de usuario para obtener acceso no autorizado. Una vez dentro, el atacante puede realizar diferentes acciones maliciosas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos. Entonces, acá lo importante es saber que los ataques de red, digamos, pueden ser por vulnerabilidades de software, por vulnerabilidades de hardware o por, digamos, también las contraseñas fáciles, ¿no? Que nosotros colocamos. Existen cuatro tipos de amenazas. Robo de información, que es acceso a y extracción de datos confidenciales, es decir, acceder a una base de datos, por ejemplo, de clientes. Pérdida y manipulación de datos, modificar o eliminar información crítica alterando su integridad, es decir, por ejemplo, los saldos que tienen los clientes o los sueldos que va a cobrar el personal. El robo de identidad es uso individuo de credenciales para suplantar a usuarios legítimos y obtener privilegios, es decir, robarle la autenticación, el nombre de usuario y la contraseña. Y la interrupción del servicio serían los ataques DNS o los ataques DOS o los ataques de DDoS. DOS, acuérdense que es denegación de servicios y el DDoS es denegación de servicios distribuidos, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se originan? Bueno, básicamente explotando vulnerabilidades, ya sea de configuración, de hardware, de autenticación. Bueno, una vez que acceden, instalan un malware o virus y, digamos, pueden robar contraseñas también y también pueden ser por falta de actualizaciones de parche, ¿no? Buenas prácticas de protección, bueno, usar contraseñas fuertes y contraseñas multifactor. Las contraseñas fuertes son con utilizar letras mayúsculas, minúsculas, símbolos especiales. Y la multifactor es que cuando yo me esté logueando en esa aplicación, me envíe un correo electrónico para que me autorice por mi celular, por ejemplo. Es decir, que me estaría logueando con nombre, usuario y contraseña y además mi celular estaría validando esa autenticación. Mantener sistemas actualizados, esto se refiere no solamente a un switch, a un firmware de un switch, a un firmware de un router, a un firmware de un Windows, de un Linux. Implementar firewall, IDS o IPS, bueno, eso lo van a ver bien adelante, más adelante, cómo se configuran los firewall, qué es un sistema de detección de intrusos, un sistema de prevención de intrusos, realizar copias de seguridad y backup, hacer monitoreo de tráfico y registro de eventos, es decir, hay herramientas en Windows y en Linux que nos permiten hacer un rastreo de los logs para poder ver, digamos, si es que estamos teniendo un ataque. Bueno, y aparte existen Suricata, por ejemplo, de Linux, es una herramienta muy potente. Y hoy en día, digamos, está Splunk, ¿no? Que es la herramienta de SOC, digamos, de plataformas para la seguridad cibernética, digamos. Capacitar a los usuarios, bueno, más que nada para que no divulguen información, ¿no? Bueno, tipo de vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? Es el grado de debilidad en una red o dispositivo que puede ser explotado por un atacante para obtener acceso no autorizado o causar daño. Lo- por lo general, los dispositivos de red más expuestos son terminales, servidores y computadoras escritorio. Existen tres categorías principales de vulnerabilidades. Vulnerabilidades tecnológicas que incluyen debilidades como protocolos TCP/IP o debilidades respecto a bugs de sistemas operativos. eh,
o debilidades de equipo de red. Ejemplos, servicios innecesarios activos, software sin actualizar, fallas de protocolo TCP/IP. Vulnerabilidades de configuración incluyen cuentas de usuario no seguras, contraseñas fáciles de adivinar, servicios mal configurados, configuraciones predeterminadas y equipos mal configurados. Ejemplos, contraseñas débiles, cuentas administrativas expuestas, configuración por defecto y las vulnerabilidades de política de seguridad que incluyen la falta de una política de seguridad escrita en la organización, es decir, no hay normas, no hay procedimientos, no hay políticas en la organización. Entonces, yo, por ejemplo, podría definir una política que la contraseña sea de 8 caracteres que cumpla con los requisitos de complejidad, pero al carecer de políticas, obviamente se hace mucho más fácil y más vulnerable todo, ¿no? No hay controles de accesos, y no hay instalación de software y hardware, digamos, no autorizado. Ejemplos, no tenemos política de seguridad, sin control de acceso y falta de planes de recuperación. Bueno, ¿cómo reducir estas vulnerabilidades? Importante también, bueno, mantener sistemas y firmware actualizados, usar contraseña fuerte y autenticación multifactor, aplicar políticas de seguridad claras, configurar correctamente los dispositivos, monitorear y auditar la red constantemente, realizar copias de seguridad y pruebas de recuperación. Bueno, la seguridad física, bueno, también, ¿no? Es decir, nosotros eh, necesitamos proteger nuestro piso técnico, nuestro centro de datos. Si los recursos de la red pueden verse físicamente comprometidos, un actor de amenaza puede negar su uso, causar daño o robar información crítica. Las amenazas físicas pueden afectar la disponibilidad del servicio y generar pérdidas económicas. Bueno, tenemos 4 clases de amenazas físicas. Eh, Amenazas de hardware, que son dañan o destruyen los equipos y componentes de red, por ejemplo, servidores, routers, switch, cableado, estaciones de trabajo. Amenazas ambientales, que son condiciones del entorno que afectan el funcionamiento del equipo, como temperaturas extremas, humedad excesiva, polvo, incendio, inundaciones. Amenazas eléctricas, que son problemas de energía eléctrica que pueden dañar o apagar los equipos, picos de voltaje, caídas de voltaje, ruidos eléctricos. Amenazas de mantenimiento, que son prácticas inadecuadas que aumentan los riesgos de falla o daño, como por ejemplo descargas electrostáticas, falta de repuesto, cable deficiente, etiquetado incorrecto. ¿Cuáles son las buenas prácticas claves de la seguridad física? Implementar controles de acceso físico, ya sea a través de sistemas biométricos, tarjetas o cerraduras. Usar UPS y generadoras para continuidad eléctrica. Monitorear temperatura, humedad y humo 24/7. Realizar mantenimiento preventivo periódico. Ejecutar, etiquetar cables y documentar infraestructura, proteger contra descargas electroestáticas y contar con un plan de recuperación ante desastres, digamos, ¿no? Tipos de malware. Bueno, el malware, digamos, puede propagarse por Internet. Acuérdense que el malware es un software malicioso que puede propagarse por Internet, por correo electrónico, por USB. Digamos, pueden haber descargas maliciosas también o sitios web comprometidos. Conocer sus tipos puede prevenir infecciones y proteger los recursos de la red. Bueno, están los virus, que bueno, los virus ya existen de hace muchísimos años y, digamos, la característica es que, digamos, necesitan un archivo para poder propagarse, digamos, para propagarse de una computadora a otra, necesitan atacharse a un archivo, es decir, necesitan una propagación y un archivo huésped. Se activa al ejecutar el archivo infectado y pueden comprometer archivos y reducir su rendimiento. Después tenemos los gusanos. Los gusanos básicamente son malware, pero digamos, ya se replican con copias de seguridad a sí mismos. Es decir, estos no necesitan un archivo para atacharse y pueden causar el mismo daño. Se propagan por la red de forma autónoma sin necesidad de un archivo huésped. No requieren un huésped, se propagan automáticamente y pueden consumir los recursos como ancho de banda, digamos, puede disparar los procesos del microprocesador o de memoria y hacer que la PC sea más lenta. Y los troyanos, bueno, son un software dañino que parece algo legítimo y bueno, pero termina siendo algo perjudicial.
No se replica por sí mismo, se disfraza de un software legítimo y al ejecutarse permite el acceso y robo de datos. Bueno, ¿cuáles serían las buenas prácticas para protegerse de esto? Tenemos eh, mantener sistemas y aplicaciones actualizadas, usar antivirus, digamos, y firewall, evitar abrir archivos adjuntos o enlaces sospechosos, realizar copias de seguridad periódicas, capacitar a los usuarios en seguridad digital. Ataques de acceso. Bueno, los ataques de acceso buscan eludir los controles de seguridad para autenticarse y obtener acceso a recursos restringidos. Por ejemplo, podemos tener los cuatro tipos de categorías de ataque de acceso son ataques de contraseña. Bueno, estos utilizan software que pueden averiguar la contraseña, ya sea por fuerza bruta o por ataque de diccionario, y la idea es poder acceder, digamos, a la contraseña, ¿no? Ya sea por fuerza bruta o a través de troyano o a través del el sniffing de credenciales en tránsito. Bueno, la prevención es utilizar contraseñas fuertes que tengan requisitos de complejidad, mayúscula, minúscula, símbolos especiales, autenticación multifactor, bloqueo de intentos fallidos y cifrado de credenciales. Después tenemos explotación de confianza, que es un actor usa privilegios o permisos no autorizados para acceder a un sistema y comprometer el objetivo. Ejemplos, abuso de cuentas con privilegios altos, es decir, tener un usuario con roles administrativos, por ejemplo, uso de sesiones o tokens robados y escalada de privilegios. Es decir, podemos tener un usuario con privilegios comunes, pero ese usuario puede escalar si es que no está bien configurada la red. La prevención es principio del mínimo privilegio, revisiones de permisos constantemente y monitoreo de accesos. Tenemos otro ataque de acceso que son los redireccionamientos de puertos, en donde el atacante usa un sistema comprometido como punto de entrada para atacar otros objetivos de red. Un atacante, por ejemplo, puede usar el SSH que sabemos que utiliza en el puerto 22 para acceder al host A o usa un Telnet 23 para poder acceder al host C. Bueno, la forma de prevenirnos es segmentar la red, colocar firewall, cierre de puertos innecesarios y detección de intrusiones. Y el Mind the Middle, que vendría a ser el ataque hombre en el medio, donde el atacante se coloca entre dos entidades legítimas para interceptar, leer, modificar información que intercambia, es decir, entre el cliente y el servidor. Yo tengo el atacante que está iniciando, está escuchando todo lo que circula por acá. Ejemplo, intercepción de redes Wi-Fi no seguras, el spoofing ARP. Acuérdense que el ARP era un protocolo que yo tiraba un número de IP y me daba la dirección MAC. Bueno, ese protocolo tiene una vulnerabilidad que se llama spoofing ARP. El DNS, recién lo acabo de explicar, tiene una vulnerabilidad que se llama spoofing de DNS. Bueno, ¿cómo prevenirnos? Usando HTTPS o TLS, utilizando VPN, verificación de certificados y redes seguras. Eh, bueno, a ver. Ataque de denegación de servicio. Bueno, ¿qué es un ataque de denegación de servicio? Impide que los usuarios autorizados accedan a servicios o recursos red mediante el consumo excesivo de recursos del sistema, es decir, ancho de banda, memoria, conexiones. Tenemos dos tipos de ataque de denegación de servicio. El común, que es el ataque de denegación de servicio, donde el atacante envía muchas solicitudes o tráfico malicioso desde una sola fuente para agotar los recursos del servidor y dejar el servicio inaccesible. Bueno, este siempre yo lo explico que hagan de cuenta que ustedes van a una discoteca y piden al mozo un vaso de cerveza. Bueno, el mozo le da un vaso de cerveza, pero si vienen 10 y le piden al mozo un vaso de cerveza, el mozo quizás con un retardo atiende esos 10. Pero si vienen 100 y piden al mozo, a un único mozo, un vaso de cerveza, obviamente el mozo va a colapsar. Eso es un ataque de denegación de servicio. Es decir, cuando el atacante envía muchas solicitudes al servidor, el servidor no los puede atender, hay un desbordamiento de buffer y se cae, digamos. El ataque de denegación de servicio distribuido, digamos, es lo mismo, pero no lo hace con una sola PC, sino se lo hace a través de redes con lo que se llaman zombies. Digamos, el atacante controla muchos dispositivos infectados, que son los boot, para lanzar ataques desde múltiples fuentes coordinadas, lo que hace más difícil de bloquear.
Puntos clave: los ataques de negación de servicio no tienen mucha fuerza y se enfocan en saturar e interrumpir servicios. Pueden afectar la disponibilidad, la reputación y generar pérdidas económicas. La prevención, el monitoreo continuo son esenciales para mitigar el impacto. ¿Cuáles son los tipos más comunes de ataques de denegación de servicio? Bueno, tenemos agotamiento de ancho de banda, que satura el enlace de red con grandes volúmenes de tráfico, agotamiento de conexiones, que abre muchas conexiones simultáneas para agotar el recurso del servidor, el seed flood, que envía muchas solicitudes sin completar el handshake de TCP. Bueno, acuérdense que esto es, digamos, el handshake, el intercambio de tres paquetes sin ACK y ACK. Y amplificación o reflexión, que usa servidores legítimos para amplificar el tráfico hacia el objetivo. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas? Bueno, tenés YOC, eh, Slow Loris, Bootnet, CNC, digamos que son aplicaciones hoy en día que se utilizan para denegación de servicios. Bueno, respecto a esto, nosotros tenemos un enfoque de Cisco que se llama enfoque en profundidad de la defensa. Un enfoque de profundidad combina múltiples controles de seguridad para proteger las personas, los dispositivos y las aplicaciones y los datos. Es decir, este enfoque es para mitigar los ataques de red. Primero debe proteger los dispositivos, incluidos enrutadores, conmutadores, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa profunda para la seguridad. Esto requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que funcionan en conjunto. Bueno, ¿cuáles son los controles de seguridad por capas? Bueno, podemos tener, digamos, VPN y firewall, ASA para controlar el tráfico que entra y sale de la organización. Es decir, eso ya sería a nivel de red, ¿no es cierto? Es decir, en nuestra red tenemos que tener un ASA, un firewall ASA. Recuerden que Cisco, los routers se pueden configurar como firewall, pero Cisco también tiene específicamente, digamos, líneas de productos con firewall, es decir, con su firmware que sea firewall. Y uno de ellos es el ASA. Prevención de intrusiones, es decir, esto vendría a ser un router configurado como un sistema de prevención de intrusos que monitorea el tráfico en busca de actividades maliciosas y lo bloquea. La triple IA, que es autenticación, autorización y auditoría, que eso es básicamente, digamos, un servidor que te va a dar permiso cada vez que vos ingreses a la red, te va a dar el acceso a los recursos, pero también te va a auditar. Protección de aplicaciones y usuarios, tenemos, bueno, estos son productos de Cisco, ¿no? El ESA, que son más que nada para prevenir la página web maliciosas y el phishing, ¿no? Y el malware, digamos, los mail, los spam, digamos, ¿no? Que esto debe ser un software de Cisco. Y después tenemos, respecto a la infraestructura interna, podemos hacer segmentación, digamos, para evitar, digamos, también que los ataques, ¿no? Hacer segmentación significa dividir los dominios de broadcast a través de router o a través de VLAN, que son configuraciones de switch. En conjunto, estos controles bloquean accesos no autorizados, previenen intrusiones y malware, protegen datos y aplicaciones críticas y aseguran la continuidad del negocio. Bueno, otra forma, digamos, de prevenirnos es implementar en nuestra red la AAA. Esa AA, le voy a repetir, es una configuración que yo puedo hacer en los switch o en los routers. Más que nada, digamos, también puedo tener servidores AAA como radios y TACACS, en donde ese servidor, digamos, me va a hacer la autenticación, es decir, me va a decir quién sos vos, y yo soy Omar y mi contraseña es 123. Bueno, estás autorizado para entrar al servidor de facturación. Listo, accedo al servidor de facturación y además te audito, es decir, de dónde estás entrando, a qué hora estás entrando, de qué número de IP estás entrando. Bueno, entonces la AAA es autenticar, autorizar y contabilizar. Permite aplicar políticas de seguridad consistentes en router, switch, firewall, puntos de control y otros dispositivos de red. El concepto de AAA es similar al uso de tarjetas de crédito, es decir, identifica quién puede usarla, cuánto puede gastar y registra cada transacción. ¿Sí? Es decir, en nuestro ejemplo, como pueden ver acá, hay un servidor AAA
que dice, ¿quién sos vos? Ah, yo te autorizo a hacer tal cosa en la red y además te controlo, ¿sí? La autenticación verifica la identidad del usuario, es decir, ya sea a través de usuario y contraseña, certificados digitales, token o autenticación multifactor. La autorización determina los permisos y los recursos a los que pueda acceder, como el acceso a VLAN, comandos permitidos y políticas de por rol. Y la contabilización registra las actividades y el uso de recursos, como tiempo de conexión, byte transferido y comandos ejecutados. Firewall y puestos finales de seguridad. Bueno, el firewall es algo que lo van a ver mucho en CCNA 2 y en CCNA 3, porque digamos que Cisco, digamos, es el fuerte de Cisco, ¿no? Hoy en día, digamos, Fortinet, Cisco y no me acuerdo de la otra marca, son, digamos, hoy en día en el mercado lo más fuerte que hay, digamos. El concepto del firewall es que es un cortafuego, es decir, reside entre dos entidades, en este caso sería nuestra red LAN, la tenemos de este lado y este lado tenemos internet, entonces este firewall controla todo el tráfico que circula desde la web a nuestra LAN, ¿sí? Y puede bloquear, digamos, tráfico que considera que no es seguro, digamos, ¿no? Existe una variación que vendría a ser una zona desmilitarizada, que vendría a ser, digamos, una zona en donde yo tengo un servidor web que eh, tiene una IP pública y, digamos, por eso se llama zona desmilitarizada, porque digamos que es una zona donde yo tengo un servidor web con una IP pública digamos, pueden acceder desde Internet a ese servidor con IP pública. Existen distintos tipos de cortafuego, digamos, existen firewall de filtrado de paquetes que permiten o deniegan el acceso según la dirección IP, MAC, puerto o protocolo, es decir, yo puedo armar una lista negra y una lista blanca, ya sea a través de dirección IP, MAC, puerto o protocolo, firewall de aplicaciones que me permiten o niegan las aplicaciones específicas, por el número de puerto, es decir, puedo configurar un firewall que niegue, por ejemplo, que todos los usuarios de mi red utilicen Facebook. Utilizo, Puedo utilizar un firewall de URL que permite o deniega, digamos, el acceso a determinados sitios web, es decir, tener una URL de listas negras, por ejemplo, a los cuales no puedan acceder los usuarios de mi organización, e inspección de paquetes conectados, que verifica el estado de las conexiones y solo permite paquetes válidos y relacionados, es decir, paquetes que estén entrando de Internet, pero que hayan sido solicitados por la PC de Milán. Si hay un paquete que esté entrando de Internet y no ha sido solicitado por una PC de Milán, lo deniega. Eh, bueno, con respecto a los endpoint, que endpoint vendría a ser los hosts, ¿no? Porque estos firewall, digamos, es para proteger toda la red. También, digamos, podemos definir políticas y concientización, políticas de seguridad bien documentadas y usuarios informados, antivirus y antimalware que protege contra software malicioso, amenazas conocidas y desconocidas, control de acceso, que vendría a ser autenticación sólida, contraseñas robustas y autenticación multifactor, parches y actualizaciones, mantener el sistema operativo actualizado y las aplicaciones actualizadas, respaldo de datos, hacer copias de seguridad periódicas, uso seguro de una red, evitar redes Wi-Fi públicas, no confiables y phishing, digamos, es decir, son las medidas que podemos adoptar a nivel más que nada de host. Existe el Cisco Auto Security, digamos, que son funciones de los IOs de Cisco, es decir, solamente obviamente vienen equipos Cisco, que aplica automáticamente una configuración de seguridad predeterminada en routers Cisco nuevos o restableciendo los valores de fábrica para proteger el sistema desde el primer arranque. Eh, bueno, los pasos simples de seguridad que aplica en la mayoría de los sistemas operativos cambian las credenciales predeterminadas, es decir, cambia inmediatamente los nombres de usuario y las contraseñas predeterminadas, restringir el acceso a los recursos, permite el acceso a los recursos del sistema únicamente a las personas autorizadas, desactiva servicios y aplicaciones innecesarias, siempre que sea posible desactive y desinstale todos los servicios y aplicaciones que no sean necesarios, mantener software y parches actualizados, actualice el sistema operativo y aplique todos los parches de seguridad antes de la implementación. Esto es como un software que viene con Cisco, en donde nosotros lo podemos utilizar
y hacerlo correr, y a medida que nosotros lo vamos haciendo correr, nos va preguntando qué es lo que queremos proteger. Es como un asistente, un wizard que tiene, digamos, los routers y los switch Cisco para configurar en forma automática la seguridad del router o del switch. Las contraseñas. Bueno, las contraseñas seguras es la primera defensa que protege a los dispositivos de red. Bueno, las contraseñas tienen que ser como mínimo de 8 caracteres, preferiblemente 10 caracteres. Tienen que incluir mayúscula y minúscula como símbolos especiales. Evi- Evite contraseñas basadas en información fácil de adivinar. eh, eh, Puede utilizar errores ortográficos a propósito para poder colocar una contraseña. Cambiar las contraseñas con determinada periodicidad y no anote las contraseñas en papelito ni nada para este, que no la vean, digamos, ¿no? Acá tenemos, bueno, password que son fáciles, digamos, de adivinar, y estas son password que son más difíciles, digamos, de adivinar, que tienen mayúscula, minúscula, digamos, símbolos especiales. Eh, Pasos clave para proteger la contraseña. Bueno, cifrar todas las contraseñas. Bueno, Cisco, digamos, tanto a los switch como a los routers permiten configurar a través de comando, digamos, la política de contraseña. Por ejemplo, este Service Password Encryption es quien nos permite barrer toda la memoria RAM del switch o del router, y cuando encuentre una contraseña que no esté encriptada, la encripta. Establece la longitud mínima, Security Password Min Length, es decir, yo puedo definir una política del switch en el router en donde le digo que la contraseña tiene que ser como mínimo de 8 caracteres. Eh, bueno, también le puedo decir que a los 3 intentos de inicio de sesión, si es que el usuario coloca mal la contraseña, se bloquee por 60 minutos, por 180 minutos. Puedo colocar contraseñas en modo telnet. Puedo decirle que si en 30 segundos, digamos, en 5 segundos, digamos, si es que el usuario no ha tipeado nada, entre, digamos, en modo protección. Puedo utilizar SSH. Puedo detener ataques de fuerza bruta, bueno, a través del comando block. Deshabilitar el exe inactivo, deshabilitar el acceso privilegio inactivo después de un periodo de tiempo con except time home. Esto lo que hace es, si que el usuario, por ejemplo, se va al baño, eh, el mismo shell, el mismo CLI, detecta que el usuario no está al frente y, digamos, se desactiva o se pone en modo protegido, digamos, y para poderlo activar necesita una contraseña. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, protege las credenciales administrativas, reduce el riesgo de acceso no autorizado, cumple con las mejores prácticas de seguridad y fortalece la postura de seguridad de los dispositivos. Habilitar SSH, bueno, el SSH, digamos que es el Security Shell, que es un protocolo más seguro de lo que es Telnet, ¿no? Entonces, esto exige una serie de pasos para poder trabajar. Y acá tenemos, lo primero que tenemos que hacer es configurar un nombre de host o dispositivo único. Eso lo hace con el host R1. Configurar el nombre de dominio, es decir, configurar, sí o sí tiene que haber un nombre de dominio. Entonces le ponemos, por ejemplo, ipdomain ejemplos.com. En el tercer paso, generar la llave criptográfica, y eso lo hacemos con CryptoKey Generate RCA módulo de 2048. Esto tiene que ser múltiple de 1024. Compruebe y cree la entrada a la base de datos local. Eso lo hacemos con username, admin, privilegio 15, secret Cisco segura 2026. Autenticar contra una base de datos local. Eso le decimos que esto lo aplique al acceso, digamos, de SSH, que por SSH, que es un acceso remoto, y habilitar el EBTI SSH. Este debe ser con este comando, con este comando, con este comando. Bueno, obviamente SSH, digamos que está más protegido porque tanto la autenticación como el transporte de datos están cifrados, ¿no? Bueno, vamos a la unidad 17, que es la última unidad, y bueno, acá habla de lo que es el diseño y la planificación de redes pequeñas. Habla de topologías de redes pequeñas. La mayoría de las empresas son pequeñas y la mayoría de las redes comerciales también lo son. Un diseño de red pequeña suele ser simple,
En cuanto a la conexión a Internet, las redes pequeñas normalmente tienen una única conexión WAN, bueno, en este caso ya con fibra óptica. Las redes grandes requieren un departamento de TI para mantener, proteger y solucionar problemas. Las redes pequeñas son administradas por un técnico de TI local. Selección del dispositivo para redes pequeñas. Bueno, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para armar una LAN pequeña? El costo, que bueno, se ajuste al presupuesto disponible, la velocidad, digamos, de los puertos, la capacidad de expansión y las características de servicio y sistema operativo. Luego tenemos que determinar cómo va a ser la asignación de direcciones IP. Bueno, dispositivos, si es que vamos a tener dispositivos inalámbricos, si es que a los servidores le vamos a colocar número de IP fijo, si es que vamos a tener dispositivos intermedios y necesitamos controlar estos dispositivos intermedios para colocarle número de IP. Bueno, esos son los criterios para armar una red pequeña. En las redes pequeñas, digamos, podemos implementar redundancia. ¿Qué es la redundancia? Bueno, es diseñar la red con componentes y enlaces duplicados para que si ocurre una falla, la red siga operando sin interrupciones. ¿Cómo se logra? Bueno, instalando equipos duplicados, usando enlaces de red duplicados en áreas críticas y eliminando puntos de falla. Bueno, en este caso, fíjense que yo tengo como si fuesen dos servidores espejados, es porque estoy ofreciendo redundancia. Tengo varias conexiones y enlaces porque necesito redundancia. Tengo switches redundantes, tengo routers redundantes. El objetivo de un buen diseño de red es mejorar la productividad de los empleados y minimizar el tiempo de inactividad. Los routers switch en una red pequeña se deben configurar para admitir tráfico en tiempo real como voz, video, de forma independiente del tráfico de otros datos. Un buen diseño de red implementa la calidad de servicios. Bueno, hay cuatro colas de prioridad. La cola de alta prioridad, alta, siempre se ve primero. Es decir, yo puedo definir una política de calidad de servicio en donde tengo, por ejemplo, una prioridad alta para todo lo que es servicio de voz, una prioridad alta para todo lo que es servicio de video, una prioridad normal para todo lo que es navegación y una prioridad baja para todo lo que es FTP y descarga. Esto obviamente, si lo explica, es porque en Cisco yo lo puedo configurar. Hay comandos para configurar, digamos, la calidad de servicio. Y esto, digamos, forma parte, la redundancia y la calidad de servicios, digamos, van de la mano, ¿no? Es decir, yo debo definir políticas redundantes y esto lo puedo hacer a nivel de capa física, por ejemplo, con estos servidores. A nivel de capa de enlace, con con ese, eh, STP, que es el protocolo, digamos, el redundante de Cisco, y la redundancia a nivel de router lo puedo hacer a través de HSRP, que es el protocolo redundante de router Cisco, pero eso lo van a ver más adelante, digamos. Pero a lo que quiero mostrarles que en una red pequeña o en una red grande ya tengo que tener políticas de calidad de servicio y configuraciones redundantes, porque obviamente el servicio de red hoy es muy necesario y debo tener, digamos, mi red redundante por si falla este router, salgo por este router. Si falla este switch, salgo por este switch. Si falla este servidor, sigo atendiendo con este servidor. Es decir, de alguna forma tengo que garantizar la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos. Aplicaciones y protocolos comunes. Bueno, las aplicaciones comunes, tenemos aplicaciones de red, que son aplicaciones que implementan protocolos de capa de aplicación y pueden comunicarse directamente con las capas inferiores de la pila de protocolos, y servicios de capa de aplicación, que son programas que interactúan con la red y preparan los datos para su transferencia para aplicaciones que no son compatibles con la red. Los protocolos comunes son protocolos de red que admiten servicios y aplicaciones que usan los empleados de la red, como SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, FTPS, FTP, DHCP y DNS. ¿Qué definen los protocolos? Bueno, los procesos que cualquier extremo de una sesión de comunicación, los tipos de mensaje, la sintaxis del mensaje, el significado de los campos informativos, cómo se envían los mensajes y las respuestas esperadas y la interacción con las capas siguientes. Y también tenemos aplicaciones de voz y video. Las empresas usan cada vez más teléfonos IP y medios de transmisión para comunicarse y permitir el trabajo remoto. Factores claves para
admitir aplicaciones en tiempo real, infraestructura, tiene capacidad y el rendimiento para admitir aplicaciones en tiempo real, la red estamos hablando, ¿no? Voz IP puede ser menos costosa que la telefonía IP, pero depende de la calidad de las características. Telefonía IP requiere servicios dedicados de control de llamada y señalización y aplicaciones en tiempo real implementa calidad de servicio para minimizar la latencia. Bueno, entonces, ¿de qué se tratan esta redundancia de servidores pequeños, de redes pequeñas? Bueno, servidores redundantes, enlaces redundantes, switch redundantes, router redundante. Eso me da beneficios, ¿no? Obviamente, los beneficios son alta disponibilidad, menos tiempo de inactividad, mayor confiabilidad, mejor continuidad de negocio, mantenimiento sin interrupciones de servicio. Planificar para crecer. Bueno, siempre nosotros que trabajemos con una red tenemos que prever su crecimiento. Eh, Cuando hablamos de crecimiento, ¿cuáles son los elementos para extender la red? Bueno, tener una documentación compuesta por topologías físicas y topologías lógicas, un inventario de los dispositivos que están corriendo, un presupuesto de TI detallado, incluido el presupuesto de adquisición de equipos para el año fiscal, y un análisis del tráfico para ver cómo se está comportando el tráfico con esos dispositivos de red instalados. Tenemos que analizar, digamos, los protocolos, es decir, determinar los patrones del flujo de tráfico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir determinar si hay cuello de botella y si es que todo está funcionando bien. Capturar tráfico en horas de uso pico, realizar capturas en diferentes segmentos de dispositivos, evaluar información recopilada y tomar decisiones informadas. Es decir, lo vuelvo a repetir, esto es para ver si nosotros tenemos consumo del 100% de los recursos del switch, del CPU del switch o del router, tenemos buen ancho de banda. Bueno, información que puede capturar, bueno, la utilización de CPU, la utilización de RAM, la utilización de unidades, las aplicaciones que no utilizan la red, las aplicaciones de red. Y obviamente, digamos, acá los gráficos son importantes porque me van a permitir determinar cómo es el uso del CPU, el uso de RAM, el uso del disco, el uso de tráfico, la cantidad de megabits. Todo esto, digamos, me va a permitir tomar decisiones para crecer. Es decir, ¿mi red puede crecer? No, hay cuello de botella. Yo para crecer tengo que cambiar los equipos. Sí, la red puede crecer porque, digamos, no tiene un consumo excesivo de CPU, no tiene un consumo de ancho de banda, no tiene un consumo excesivo de memoria, entonces la red puede seguir creciendo. Bueno, la última parte ya es la parte de verificación de conectividad. Bueno, utilizamos el comando PIN, que es un comando que prueba conectividad de capa 3 utilizando el, el, el mensaje ISMP. Acuérdense siempre que el PIN es ida y vuelta, es decir, si yo utilizo el PIN me sirve para verificar conectividad de esta PC a esta PC, pero es ida y vuelta, ¿sí? Las respuestas del PIN, bueno, si es un signo de interrogación, un signo, el signo no, de exclamación indica que se ha recibido correctamente los mensajes de respuesta eco. Valida una conexión de capa 3 entre el origen y el destino. Si es un punto, significa que el tiempo expiró en espera de un mensaje de respuesta eco. Esto indica que ocurrió un problema de conectividad en algún lado del camino. Y si recibimos una U, una mayúscula U indica que el router a lo largo de la ruta respondió con un mensaje de error ISMP de tipo 3, destino inalcanzable. Las posibles razones incluyen que el router no conoce la dirección de red de destino o no pudo encontrar el host de red de destino. Bueno, acá tiene un ejemplo de PIN y acá lo más importante es que tenemos 4 paquetes enviados, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos, ¿no? Después tenemos en red el uso del PIN extendido, que el PIN extendido permite personalizar los parámetros como la interfaz de origen, digamos, permite hacer un PIN repetido para ver si hay pérdida de paquetes, cuándo usar un PIN para verificar conectividad, para comprobar si hay pérdida de paquetes o alta latencia, para aislar un problema de red en la ruta entre el origen y el destino, para validar configuraciones después de realizar cambios de la red y usar estadísticas de tiempo de ida y vuelta para evaluar el rendimiento. Bueno, las buenas prácticas: use direcciones IP conocidas y confiables, pruebe de diferentes puntos de la red, combine el PIN con otras herramientas como el Tracer o el Joe IP Router y el Joe IP Interface.
evite pin excesivos en enlaces lentos y sensibles y documente los resultados para diagnóstico. Bueno, esto es más que nada, el pin se lo puede utilizar, no hay problema en producción. Lo que sí hay que tener mucho cuidado de utilizar el pin extendido, porque el pin extendido es como un pin que queda continuamente probando conectividad y eso obviamente con el tiempo te comienza a consumir ancho de banda y utilización de recursos y digamos puede en una red, digamos en producción puede ser importante, ¿no? Bueno, el PIN, digamos, es un comando que se utiliza para conectividad, pero también, digamos, se utiliza el trace router. Tienen funciones diferentes. El PIN es para verificar conectividad, el trace router para hacer el trazado de ruta, para que me diga cómo va el paquete de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Es decir, me va indicando, digamos, el trazado de cómo va el paquete saltando de un router a router hasta llegar al destino. Entonces son dos herramientas que se complementan bastante bien. Bien, uno para verificar conectividad y otro para el trazado de ruta. Configuraciones de IP en host. Bueno, ¿cuál es el concepto? Verifique las configuraciones de IP para confirmar la conexión de capa 3 y solucionar problemas. Bueno, para eso existen comandos en los hosts como el ipconfig que nos permite, digamos, averiguar qué número de IP tiene el host, el ipconfig ALL, el, el ipconfig release, que nos permite liberar los números de IP, y el ipconfig renew, que nos permite obtener nuevamente el número de IP. Bueno, entonces tenemos el release, el ipconfig renew. Los cachés DNS aceleran la resolución de problemas con ipconfig display DNS. Y bueno, hay algunas herramientas que podemos trabajar. Por ejemplo, acá en Windows utilizamos ipconfig. En Linux utilizamos el comando que cumple la misma función ifconfig o ippaddr. Y en Mac utilizamos el network setup o el ifconfig. ¿Sí? Bueno, tenemos que obtener el número de IP, la máscara de red, el router, DNS el router predeterminado, el servidor DNS y la dirección MAC. Todo esto me da, digamos, el comando ipconfig. Me da la dirección MAC, me da los servidores DNS, me dice cuál es el router default gateway, cuál es la máscara de su red y el número de IP. Bueno, el ARP y el CDP. Bueno, también el ARP es un protocolo que nosotros ya vimos, que es un protocolo de resolución de direcciones, en donde yo le tiro un número de IP y me devuelve la dirección MAC. El tema es que el ARP solamente funciona para redes LAN, no para redes WAN. Y el CDP es el CDP de Network Discovery, que es el protocolo, digamos, de detección de vecinos, que vendría a cumplir la misma función del ARP, pero en IPv6. Por acá tenemos el ARP, digamos, es un protocolo de resolución de direcciones, asocia la dirección IP con la dirección MAC en la red local. La tabla ARP almacena estas asociaciones temporalmente. Bueno, ARP-A nos muestra el vínculo de IP con la dirección MAC en el caché ARP. Haga PIN a un dispositivo para que se registre en la tabla ARP. Net interfaz IP delete ARP caché, borre el caché ARP. Digamos, eso con respecto al ARP. Bueno, tenemos el ARP-A en un host window. Nos está indicando que cómo tenemos el caché ARP en nuestro host. Y el show CDP neighbor nos está indicando cómo estamos corriendo en un router el protocolo ARP. El CDP, digamos, el CDP Network es el Cisco Discovery Protocol que permite a los dispositivos Cisco descubrir información con sus vecinos. Es decir, el Show CDP Network es parado en un router. Yo puedo hacer correr y saber con qué está conectado este router y sirve para hacer el descubrimiento de la red. Parado en este router, yo puedo saber con qué está conectado este router. Parado en este router, yo sé con qué está conectado este router. Es decir, sirve para hacer el descubrimiento de red, básicamente el CDP Network, y cumple la misma función del ARP. Identificador de dispositivo, muestra el nombre de los hosts, los routers y otros dispositivos, lista de direcciones hasta direcciones de capa de red,
Identificación de puertos muestra los puertos locales y remotos. Lista de capacidades indica capacidades del dispositivo y plataforma muestra los modelos y plataformas de equipos vecinos, ¿sí? Herramientas y métodos para diagnosticar y resolver. Bueno, utilice la metodología estructurada y los comandos adecuados para identificar problemas y verificar conectividad y garantizar el funcionamiento de la red. Por ejemplo, esto ya vendría a ser un método que nos explica cómo resolver problemas de red. Primero, identificar los problemas. Bueno, esto vendría a ser el primer paso para el proceso de solución de problemas. Hable con el usuario y usa las herramientas para comprender el problema. El segundo paso sería establecer una teoría de causas probables. Después de identificar el problema, intente establecer una teoría de causas más probables. Permite ver más causas posibles del problema. Luego, poner a prueba la teoría para determinar la causa. Pruebe sus teorías según las causas probables, aunque una solución rápida, eh, aplique una solución rápida para probar. Si no funciona, investigue más a fondo para encontrar la causa exacta. Establecer un plan de acción e implementar la solución. Una vez determinada la causa exacta, establezca el plan de acción para resolver el problema e implementar la solución. Verificar la solución a implementar y las medidas preventivas. Verifique que el problema se haya corregido. Si es necesario, implemente medidas preventivas. Y registrar hallazgos, acciones y resultados. Registre los hallazgos, las acciones y los resultados. Es muy importante para referencias futuras y auditoría. Bueno, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Solucionar o escalar? Bueno, hay situaciones en las cuales nosotros podemos solucionar un problema y hay situaciones en las cuales podemos escalar. Escale cuando requiere una decisión de un gerente, cuando se necesita experiencia específica, cuando no tiene nivel de acceso necesario y cuando el problema excede su alcance, ¿sí? Esas serían las situaciones en las cuales yo voy a escalar. Bueno, acá nos muestra algunos comandos que podemos utilizar para resolución de problemas, como por ejemplo el ARP, el CDP, el IPv6. Bueno, estos comandos de bash también, que muestra procesos, protocolos y eventos en tiempo real, y los comandos propios que tienen que ver con el sistema operativo. Escenarios comunes de solución. Bueno, tenemos problemas de asignación de direcciones IP en dispositivos. Bueno, cuando tenemos este tipo de problemas, digamos, las causas más comunes son ya sea la asignación manual o problemas con el DHCP. Bueno, utilizamos el comando yoip interfaces o yoip interfaces brief para confirmar el estado de las interfaces y las acciones son corregir las configuraciones IP y verificar el DHCP. Problemas de asignación de IP de dispositivos finales. Bueno, el DHCP no disponible o me termina dando una dirección a pipa. Acuérdense que la dirección a pipa es la que comienza con 169.254. Bueno, podemos ejecutar el ipconfig en Windows y saber qué dirección IP estamos tomando. Y las acciones, asegúrese que el cliente de DHCP esté funcionando y así una dirección válida. Problema de gateway predeterminado es cuando nos salen en la red y problema de DNS también que no nos permiten navegar por internet. Bueno, eso vendría a ser, chicos, el curso. Le vuelvo a repetir, tiene esta clase, digamos, va a quedar grabada. Tiene la clase grabada de los trabajos prácticos de la clase anterior, que es 14, 13, 14, 12, 13 y 14. Me quedaría darle los trabajos prácticos de estas unidades, digamos que también las grabaría en la semana. La clase que viene sí vamos a tener clase el miércoles y esa clase va a ser más que nada para hacer los trabajos prácticos de este resumen, que vamos a hacer por lo menos uno o dos trabajos prácticos de estas unidades y vamos a practicar el subnetting, que es lo más importante y es lo que más tienen que conocer de este CCNA 1. Preguntas, chicos. Si es que hay alguien en clase, preguntas. Bueno, eh, la clase que viene, creo que sí tenemos clases el, el miércoles que viene. Sí, tenemos el 20 de mayo.
Entonces, el 20 de mayo vamos a hacer un repaso del CCNA 1. Traten de ver, de avanzar, ¿no? Porque ya en junio comenzamos con el CCNA 2, digamos, no paramos y comenzamos con el CCNA 2. Así que bueno, chicos, eso sería todo. Si no hay preguntas, buenas noches.